que Marx hizo para redactar esta obra cumbre. Entonces, a través de Michael tenemos una renovación en la lectura o la relectura del pensamiento de Marx, de la obra completa de Marx, pero en particular de El Capital. Si no me equivoco, en inglés creo que son 3 tomos de esta obra que ha hecho Michael. En castellano tenemos publicadas 2 obras, también igualmente muy importantes, y estamos a la espera de que haya más obras de Michael que puedan llegar a nosotros. En todo caso, varias cosas de Michael podemos encontrar en el internet. Y para nosotros es un honor, un lujo que haya sacado tiempo para venir a comentar la publicación de este texto llamado Colonialismo. Ustedes saben que Marx es el hombre que desarrolló una teoría, un pensamiento político, filosófico, sociológico más influyente del siglo XX. Marx llega a nosotros como la persona que más influyó en la vida social, política, filosófica y económica del mundo en el siglo XX. No sabemos qué pasará en el siglo XXI, pero está claro que millones de personas, de un modo u otro modo, fueron influenciados por el pensamiento de Carlos Marx. La recepción del pensamiento de Carlos Marx en Bolivia se remonta a principios del siglo XX, desde los primeros socialistas, allá por los años 20, 30, 40, cuando llegaron publicaciones, con más fuerza en los años 50, 60 y 70, con la presencia del Partido Comunista, del Partido Obrero Revolucionario, que reivindicaban su pensamiento. Y sin embargo, pese a esta influencia también en la vida política boliviana, y especialmente en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil y juvenil, el acceso que hemos tenido los bolivianos y los latinoamericanos a la obra de Marx siempre ha sido muy escasa, muy limitada. El Manifiesto Comunista, en muchas ediciones, quizás Trabajo, Salario y Ganancia, que es un texto de 1847, cuando hace ya una primera reflexión sobre el sistema capitalista. Los que han estudiado economía han podido acceder a la lectura del Capital, el tomo 1, algunos por su cuenta el tomo 2, muy pocos el tomo 3. Y para el debate más político y social teníamos las obras escogidas, Editorial Progreso, en 2 tomos o en 3 tomos. Y básicamente esa era la literatura con la que muchos de los marxistas nos hemos formado desde los años 30 hasta fin de siglo y hasta ahora incluso. Algunas editoriales latinoamericanas publicaban cosas pero de manera aislada. P&P, los argentinos, luego que se fueron a México, publicaron temas sobre el colonialismo, otros documentos de Carlos Marx, la ideología alemana fue publicada, los manuscritos del 44, la guerra civil en Francia y sus borradores. Y en los años 80 lo último que se publicó fueron los cuadernos etnológicos, que es los últimos textos de Marx, pero en una edición española inalcanzable y de muy difícil acceso. Entonces, el marxismo en Bolivia ha llegado, ha sido muy influyente, pero en verdad el acceso a las obras de Marx ha sido muy limitado. Yo creo que fundamentalmente Manifiesto Comunista y obras escogidas en 3 tomos, y los más especializados con el Capital. Pero la obra de Marx es mucho más vasta. Fue justamente este déficit en la publicación de las obras de Marx acá en América Latina, en español y en Bolivia, que impulsó un tipo de lectura muy cerrada, algo así casi como un texto canónico, como una especie de o recetario o de ley o de dogma, porque no teníamos al alcance la vastedad de la obra de Marx
con sus correcciones, sus contradicciones y su laboratorio. Que eso es lo que hoy yo quiero rescatar. No la lectura de un Marx que nos dice lo que es el mundo y lo que hay que hacer en el mundo de una manera esquemática, sino un Marx que nos exige y nos da herramientas para buscar entender el mundo, para intentar entender el mundo. Esta obsesión por acceder a las obras de Marx, y en particular sobre lo que decía Marx sobre América Latina, comenzó en mi persona desde muchos años atrás, hace 20 y casi 30 años. Para entonces ya estaba publicado los cuadernos etnológicos, y ahí tomamos referencia que había unos borradores no publicados ni en inglés, ni en francés, ni para entonces en alemán, de los famosos cuadernos de Londres, donde Marx había resumido la lectura sobre el Incario, el mundo azteca y la colonización de América Latina. Y entonces en el año 89, me acuerdo, fuimos a Europa a un congreso y nos escapamos a Holanda para ir al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde estaban los manuscritos de Marx. Y ahí encontramos estos manuscritos, pero no traducidos, sino a mano. Y curiosamente, justo ese año, 90, 91, 90, todavía existía la URSS y todavía existía la RDA, la República Democrática Alemana, y justo habían publicado esos manuscritos, el año 91. Yo no sabía. Y de Holanda me crucé a la RDA, había todavía el muro de Berlín, crucé, se estaba cayendo ya el muro de Berlín, los libros estaban rematándose, los electrodomésticos también se estaban rematando en la RDA, la gente de la República Federal se iban a comprar electrodomésticos de la RDA, especialmente máquinas fotográficas, que eran de una calidad extraordinaria. Y yo no me compré una máquina fotográfica, me compré unos volúmenes de la Gesamtausgabe, de la vieja Gesamtausgabe, editada por Riazanov en los años 30. Y de hecho ese fue mi pasaporte para salir, porque al querer salir, cruzar otra vez el muro, entré como turista y al querer salir, me detuvieron los policías alemanes y me decían, der Papieren, sus papeles, me decían. Creían que era un tipo que me estaba escapando al otro lado. Y cuando mostré los tomos de la Gesamtausgabe, me dijeron, oh, no, tú no eres de aquí, mejor andate. Y me permitió, si no me iba a quedar ahí en Alemania, del otro lado del muro. Y ya desde entonces fue esta obsesión por encontrar estos textos donde Marx hablaba sobre América Latina. Entonces, ahora estamos publicando estos textos porque creo con esto casi ya podemos preparar una edición boliviana de todo lo que Marx escribió, dijo sobre América Latina. Ya hemos publicado los cuadernos etnológicos, una edición acá de la vicepresidencia, un tomo negro gordote. Hemos publicado los cuadernos Kovalevsky, que es ya la segunda edición. Comentarle al compañero que la primera edición de 1000 ejemplares se vendió en un día. Creo que en ningún lugar del mundo se vende Marx, la primera edición, en un solo día. Ahora estamos en la segunda edición, que ya se está agotando también. Tenemos la publicación de Siglo XXI y P&P, Materiales para América Latina, que lo editó Aricó, una edición no encontrable. Y con estos cuadernos de colonialismo, yo creo que ya podemos tener un tomo grande de lo que Marx dijo, opinó, escribió o resumió sobre América Latina. De hecho, queríamos editarlo para ahora y pedimos permiso a la editorial P&P y nunca nos respondió hasta el día de hoy para poder editar ese librito plomo que está agotado y donde están las referencias de Marx a lo largo de toda su obra sobre América Latina, ¿no? Donde están los textos sobre Bolívar, Ponte, Haití, hasta sus últimos días.
¿Por qué editar entonces esto? Marx ha escrito muchas cosas que las publicó en vida. La mayor parte de lo que escribió Marx no las publicó. Quedaron como borradores, como cuadernos. Pero aparte de sus cuadernos, el segundo tomo y el tercer tomo del Capital son cuadernos que Marx nunca los publicó. Los preparó Engels, y con la nueva Gesamtausgabe y en el estudio de Michael Staeso hay una cantidad de temas, de líneas de investigación que Marx desarrolló que no están presentes en lo que conocemos nosotros como el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Pero aparte de sus textos en manuscrito, Marx hacía otras dos anotaciones: resúmenes de libros y anotaciones al borde de los libros. Cuando eran sus libros, muchos anotaba al borde del libro. Y eso algún día se va a publicar. Pero los cuadernos en los que Marx resumía los libros que le prestaba a la gente, iba anotando. Su manera de trabajar era esa: leer y resumir lo que le llamaba la atención. Y mientras iba resumiendo el libro, muchas veces copiaba textualmente, le metía de su propia cosecha, su propia idea, su propia reflexión. Eso van a ver en esto. Lo que está ahí escrito no es lo que está pensando Marx solamente, es lo que dice el autor, lo que le llama la atención y lo que él piensa por su lado. Lo anota, lo subraya, lo coloca entre corchetes. Es decir, es su laboratorio. Este texto no es una obra publicada por Marx, es el laboratorio de las ideas de Marx. Y así hay que acercarse, como un encuentro con el laboratorio, lo que estaba pensando Marx, lo que le llamó la atención. En este caso, lo que le había llamado la atención de los autores que habían escrito sobre el Incario, sobre el mundo azteca, sobre la colonización en América Latina, sobre la colonización en Australia, la colonización en África, la colonización en Asia. Eso es este texto, una mezcla de resumen del libro con opiniones propias, entremezcladas, cruzadas. Su laboratorio personal. Este tipo de resúmenes, Marx escribió más de 200 cuadernos. El cuaderno 14, una partecita, porque no es todo el cuaderno 14, es apenas un pedacito de los 200 cuadernos que Marx resumía libros. Muchos de esos textos están en alemán, en inglés, en griego antiguo, en francés, en latín, en castellano, en ruso, y escribía de muchas cosas: economía, filosofía, etnografía, química, geología, matemáticas, agronomía, religión, arte. De hecho, hay 2 tomos de antes de la muerte de Marx de puro resumen de química. Un tomo de 700 páginas que Marx se puso a resumir los libros de química que le habían interesado. Y en otro de geología. Eran las preocupaciones que estaba llevando Marx hasta antes de su muerte. Varios de estos cuadernos de anotaciones los conocemos. El cuaderno sobre Spinoza ha sido publicado en una editorial española recientemente, ese es del año 41, muy joven. Los cuadernos de París es poco conocido, pero también ha sido publicado en México, unos cuadernos de 100 páginas. Los cuadernos de Manchester, donde Marx comienza a revisar a los economistas clásicos, Schmidt, Ricardo, no están publicados. Esto es de 1845, no están publicados al castellano, sí están publicados en el alemán, y tampoco están publicados en las obras completas en inglés. La Marx Engels Collected Works no está tampoco ahí. Los cuadernos de Bruselas, que también son otros resúmenes de libros, sí están publicados al castellano en una editorial pequeñita. Y entre el año 1950 y el 51, cuando se va a Londres exiliado, él escribe 24 cuadernos. Y el año 1851, el año de este cuaderno, escribe 13 cuadernos. De esos 13 cuadernos hemos agarrado el 14, y del 14 hemos agarrado una parte que ha sido brillantemente traducido. Quiero felicitar
al equipo que ha trabajado. En particular quiero mencionar, aparte del compañero que ha hecho el prólogo, Farid, a Ernesto Vascopé Guzmán, que es el que ha traducido del alemán, fue el mismo que ha traducido los cuadernos Kovalevsky por primera vez también al castellano. En estos cuadernos de Londres, la mayor parte son sobre economía, tiene otros dedicados a la maquinaria, salario, agricultura, tecnología. Una parte de estos cuadernos ha sido publicado por Dussel, que ha venido acá, el profesor Dussel. Ha publicado una parte de los cuadernos sobre tecnología y la ha titulado Cuadernos Tecnológico-Históricos. De difícil acceso, porque lo publicaron en Puebla, allá en México, y es una edición agotada de hace más de 30 años. Él publicó el cuaderno B52, y este es el cuaderno B50. Y después de estos cuadernos de Londres, Marx deja de resumir libros y se dedica a escribir artículos periodísticos para vivir, como explicaba Michael. Y comienza a publicar una serie de textos en el Nueva York Daily Tribune, si no me equivoco, sobre distintas cosas que pasaban en el mundo. Y muchas de las referencias que están en esos textos periodísticos vienen de los resúmenes y de lo que investigó Marx en estos cuadernos en la biblioteca de Londres. Y después ya nuevamente retoma sus cuadernos Marx ya en 1857, cuando redacta los Grundrisse, así llamados, que es el primer borrador del Capital. Luego va a redactar el segundo borrador del Capital, manuscrito 1861-63. Ese no está traducido al castellano, nosotros hemos publicado un poquito, sí está en inglés, está en alemán. Y luego escribe el Capital, pero no, luego voy a redactar otro manuscrito, el manuscrito 63-65, que es como la tercera versión del Capital, completa, y luego ya viene el Capital que conocemos publicado por él. Y luego tiene otra vez cuadernos, y los que nos llama la atención, ya antes de la muerte de Marx, el cuaderno Kovalevsky, publicado en castellano acá, los cuadernos etnológicos del 80-81, y nos falta un cuaderno que lo tengo que buscar, el B156, que es cuando Marx anota en 5 páginas al cronista español Acosta. Anota que es un cronista que explicaba cuando estuvo acá en América Latina, visitó Bolivia, lo que ahora es Bolivia y Perú, y hace su resumen de notas. Ese es un texto que aún falta publicar de Marx referido a América Latina. ¿Qué tenemos acá? Una selección de las notas de Marx a libros referidos sobre colonialismo. Y yo quiero quedarme con un autor, fundamentalmente, un tal Prescott. Este Prescott fue una persona muy famosa en el siglo XIX, es un historiador norteamericano de una nueva corriente, protestante, liberal y romántico, pero muy culto. Y de hecho Prescott fue muy famoso, escribió otro texto sobre España, y su investigación sobre México y sobre América Latina tuvo mucha influencia en el ámbito de los historiadores de su época. De hecho, encontré en el internet que todavía hay unos textos en el Perú de 1922 en los que Prescott, el autor que resume aquí Marx, era utilizado como un referente. Luego va a venir toda la escuela de investigadores, de historiadores y de la corriente etnográfica, que va a hacer un gran desarrollo en el Perú y en Bolivia, pero a principios del siglo XX Prescott era una referencia aún todavía, como en tiempos de Marx. Y están otros autores que los van a encontrar ustedes en el libro, otros libros referidos a Estados Unidos, referido a Australia, referido a Asia, referido un poco a la India, es decir, sobre el mundo colonial. ¿Por qué menciono a Prescott? Porque uno puede encontrar aquí la raíz de algunas categorías, de algunos juicios o prejuicios que Marx va a usar posteriormente. En el texto de Prescott está el concepto, hay una dicotomía entre España y el mundo colonizado latinoamericano.
España civilizada, México, Perú, barbarie. Españoles, guerreros cristianos, México, Perú, despotismo, déspota oriental. Esta asociación con el orientalismo ya procede de este texto. Esta asociación de que en América Latina hubiera habido un tipo de asiatismo, que luego le va a llamar modo de producción asiático, y luego lo va a dejar de lado, pero en los años 50 lo usa, tiene como uno de sus orígenes a Prescott. Otro es, por supuesto, Hegel, que vamos a revisar ahorita, cómo Hegel asocia a América Latina, y en fin, todo lo que no sea Grecia ni Europa, casi lo asocia con asiatismo. Prescott también lo hace. Y este es uno de los orígenes del concepto, del fallido concepto marxista, que luego lo va a dejar, de asiatismo y de modo de producción asiático. España conquista como algo beneficioso, dice Prescott, en tanto que en el mundo inca y azteca sus instituciones eran viciosas. ¿Qué encontramos en Marx previo y después a estos manuscritos? Todos hemos leído el Manifiesto Comunista, está hablando de Europa, la revolución, y dice, bueno, aquí hubo esclavismo, feudalismo y ahora hay el capitalismo. Muchas veces eso ha sido convertido como que ese fuera el destino de la humanidad. Y en verdad Marx está hablando de Europa, de la Alemania que conoce, de Bélgica que conoce, de eso está hablando Marx. Sin embargo, estas influencias hegelianas y de historiadores de la época influyen en la actitud que tiene Marx cuando es joven, en sus primeros escritos sobre América Latina. Por ejemplo, cuando se refiere a la invasión mexicana, invasión de México por Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos invadió a México en 1847 y les quitó California y les quitó Texas, todo el norte mexicano les quitó, un territorio del mismo tamaño casi de lo que ahorita es México, invadió. Y pues Marx escribe cuando se entera de la invasión y toma un partido, si ustedes quieren, por Estados Unidos. Toma partido por esto, o le simpatiza a Estados Unidos porque cree que esta invasión le va a dar un carácter progresista y va a incorporar a estos territorios que él no conocía muy bien al movimiento histórico, y de hecho así lo escribe. Fruto de estas lecturas sobre colonialismo y la necesidad de escribir para periódicos, escribía textos casi diarios sobre lo que pasaba en el mundo, Marx va a comenzar a enfrentar la presencia del capitalismo en el mundo. Y se refiere en sus textos a lo que está pasando en la India, a lo que está pasando en la China, en Turquía, en Argelia, en África, parte en América Latina. Y en estos primeros años, cuando está redactando, cuando tiene estos resúmenes, seguramente influenciado también por estos resúmenes, Marx tiene una lectura del papel del colonialismo en la sociedad capitalista. Y dice, Inglaterra, respecto a India, tiene un doble papel, una doble misión: destruir la vieja sociedad asiática, hay que destruirla, y dar las bases, sentar las bases de una sociedad occidental en Asia. En otro texto, también del 53, Marx habla que el colonialismo está destruyendo las comunidades antiguas, las comunidades agrarias, y le llama a eso una revolución social en la zona de Asia. Y de hecho, en un texto dice, de 1853, India ha de llegar al socialismo a través del capitalismo. Hasta aquí estamos viendo a un Marx muy influenciado por Hegel, muy influenciado por estos autores, que tiene una mirada lineal de la historia. Si en Europa fue esclavismo, feudalismo, capitalismo, en los otros países del mundo es asiatismo, capitalismo como condición para llegar al socialismo. Está en una lectura lineal del destino de la humanidad.
En 1857-58 va a haber algo que va a conmocionar el pensamiento de Marx. Y yo, a modo de hipótesis, algún día lo escribiré, lo tengo en la cabeza, pero no tengo tiempo de escribirlo. Creo que hay tres momentos claves en el pensamiento marxista, en sus investigaciones y en su modificación de su concepción del mundo y de la historia. La redacción de los Grundrisse, el primer manuscrito del Capital, que lo tenemos en 3 tomos en castellano, especialmente el capítulo referido a formaciones económicas precapitalistas, que lo hemos publicado aquí en los textos de Marx. El segundo momento clave para mí es el manuscrito 61-63, que aún no está publicado al castellano. Y el tercer momento son sus lecturas de etnología del año 80, antes de morirse. Yo ubicaría como esos como 3 grandes momentos que modifican la manera en cómo Marx ve el mundo, el curso del mundo y las relaciones del capitalismo en su metrópoli con el resto del mundo. En 1858 Marx dice, estoy parafraseando, no es textualmente la cita, las tareas de la sociedad burguesa son crear el mercado mundial, crear una producción basada en el mercado, el capitalismo. Dice, la colonización de California, Australia, China, Japón, parece haber completado este proceso. Y se pregunta él, ¿la revolución en Europa no será aplastada en este pequeño rincón debido a que el movimiento de la sociedad burguesa está en ascenso en un área mayor? Dice, lo que está sucediendo con esta expansión del capitalismo en el mundo colonial, en cierta manera va a ser decisivo para entender el destino de cualquier revolución en la metrópoli. Y con ustedes hemos analizado, con los que me han seguido, cuando hemos publicado los cuadernos Kovalevsky, en los Grundrisse, de esta mirada lineal, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, hay una lectura ya multilineal. Ya en los Grundrisse, Marx habla que hay una comunidad primaria, comunidad primitiva en todas las sociedades del mundo, pero que tiene distintas maneras de desarrollarse, de disolverse o de mantenerse. En Asia, la comunidad en el Estado, posesión de la tierra, propiedad de la tierra, trabajo no libre. En Europa, esclavismo, feudalismo, capitalismo. En México y Perú, comunidad natural más Estado, colonialismo. Ya en los Grundrisse, 1857, ya no tenemos una sola línea de la historia, sino al menos 3 líneas de la historia. La europea, la asiática y la que él llama comunidad azteca e inca, como otra línea de desarrollo de la humanidad. Posteriormente, en los años 60 y 70, está redactando El Capital, comienza a modificar su pensamiento sobre las colonias. Dice textualmente él en una carta, antes, dice Marx, pensaba que Irlanda, que estaba sometida a Inglaterra, era una colonia inglesa, iba a liberarse por influencia de la clase obrera inglesa. Eran los obreros ingleses que iban a ayudar a liberar a la colonia. Eso pensaba antes, dice Marx. Ahora pienso distinto. Pienso que la emancipación de Irlanda, de la colonia, es la condición, la primera condición de la libertad de los obreros ingleses. Al revés, la posibilidad de que se emancipe o haya una revolución en Inglaterra ha de depender de lo que vaya a suceder en las colonias, ya no al revés. La determinación metrópoli-colonia es al revés ahora. Antes es lo que pase en la metrópoli va a decidir lo que pase en la colonia. Y luego dice, me equivoqué. Ahora es lo que pase en la colonia va a depender, va a influir en lo que pase en la metrópoli. En 1867 va más allá Marx y dice, los descubrimientos de oro y plata en América,
La cruzada de exterminio, la esclavización de las poblaciones indígenas forzadas a trabajar en el interior de las minas, la riqueza apresada fuera de Europa por el pillaje, la esclavización y la masacre, refluirán hacia Europa, donde se transformarán en capital. Es decir, el desarrollo y el agigantamiento del capitalismo en la metrópoli es la forma en cómo se realiza el colonialismo. El colonialismo es una forma de acumulación, no solamente por expropiación, sino también por producción. Y ahí la categoría clave para mí de Marx es la introducción de subsunción formal y subsunción real. Subsunción formal es cuando el capitalismo transforma la técnica y la organización anterior y la vuelve plenamente capitalista. Y subsunción formal es cuando se apodera de la técnica no capitalista, se apodera de la organización no capitalista, pero la somete a su acumulación, subsunción formal. Y esta es la forma del colonialismo fue y sigue siendo la forma del colonialismo contemporáneo. No solamente como dice el profesor que se ha vuelto famoso sobre acumulación por desposesión, Harvey dice, acumulo porque expropio riqueza, sino, eso sí, pero también acumulo porque me apropio formalmente de la producción. Esa es la categoría que introduce Marx en su manuscrito 61-63, lo desarrolla en el manuscrito inédito, incorpora parcialmente en el Capital, pero que permite entender y redondear esta lógica de cómo es la relación entre colonia y metrópoli. Luego están, por supuesto, y para mí es el tercer momento de un cambio paradigmático en Marx, sus textos sobre la comunidad, La Carta Veras Azul, que la conocemos. La crisis del capitalismo solo se acabará con la eliminación del mismo, con el retorno de las sociedades modernas al tipo arcaico de la propiedad común, a una forma superior de un tipo social arcaico. Este es un párrafo así para mí que fue siempre una obsesión desde hace más de 40 años, sobre el entendimiento de que el futuro de la humanidad es un regreso a la forma de la comunidad, pero de tipo superior. Este papel de la comunidad en el futuro es un descentramiento de todo lo que anteriormente había dicho Marx. Pero ya venía rastreando esto desde los Grundrisse. En parte lo insinúa en el Capital y queda muy bien redondeado ya en sus manuscritos finales y en la carta que le manda a esta activista rusa populista que le pregunta cuál es el destino de Rusia. Y por supuesto, antes de morir, hace un prólogo, un nuevo prólogo al Manifiesto Comunista y dice textualmente: si la revolución en Rusia es la señal de la revolución proletaria en Occidente, Rusia para entonces era una sociedad donde había mucha comunidad agraria. Dice, de modo que ambos se complementen, la actual propiedad común de la tierra en Rusia, las comunidades, pueden servir de punto de partida para el desarrollo comunista, dice Marx. Entonces, de la versión inicial de los años 40 y 50, asiatismo, capitalismo, comunismo, estamos ante otra lectura. Una lectura más plural, más multilineal. Me acuerdo que aquí en la Vice presentamos este esquemita de la lectura multilineal y compleja de la sociedad. Pero yo quiero quedarme con esta reinterpretación de lo común como futuro, no simplemente como recuerdo, como herencia, sino como porvenir. Resumo estas lecturas de Marx sobre el colonialismo. En los años 40 y 50, el capitalismo tiene la misión, no el marxismo, el capitalismo, de destruir las viejas relaciones. En Europa feudales, en el resto del mundo asiáticas. Incorporar al mundo al movimiento histórico. En los años 50 y 57, el colonialismo tiene por misión, o el colonialismo sirve para formar el mercado mundial y es vital para la expansión de la industria de la metrópoli.
A partir de los años 60, después de los Grundrisse, la emancipación de la metrópoli depende de la emancipación en las colonias. A partir de los años 67, la colonia y su sometimiento es una forma de creación de capital en la metrópoli. Y ya en los cuadernos finales, en los cuadernos etnológicos, el comunismo y las comunidades, o el comunismo como una forma superior de las comunidades arcaicas que aún existen de manera nacional, no fragmentada, en las antiguas sociedades colonizadas. Y por último, la comunidad ancestral como punto de partida del comunismo, como posible punto de partida del comunismo. Como ustedes ven, he hecho referencia a todo ello para darles la idea de un Marx que escribía una cosa, que luego modificaba lo que había escrito, que luego aprendía otras cosas, que era influenciado por su medio, y luego retrocedía en lo que había dicho, corregía su pensamiento y avanzaba. Hay un núcleo común que es invariante, la crítica de la sociedad moderna, la crítica implacable de lo existente. La superación de lo existente a partir de lo que existe, no de lo que va a venir de afuera, no de un milagro, no de un ente suprahistórico, sino a partir de lo que hay. Y en esta lógica que está presente en toda su vida, se va modificando la información, los puntos de vista, su actitud sobre ciertas cosas. Es ese marxismo que quisiéramos rescatar en este siglo XXI, no el marxismo de las cosas cerradas, no el marxismo del dogma de las leyes. No hay leyes, hay posibilidades, hay potencialidades, hay probabilidades del curso de la acción. Entonces, publicar este texto de colonialismo es una provocación. Es una provocación a que nos acerquemos a este Marx, al pensamiento más influyente del siglo XXI, del siglo XX y ojalá también del siglo XXI, de una manera amplia, no como un recetario de normas de acción del deber ser, sino como un pensamiento siempre abierto, crítico pero siempre abierto, con la capacidad de corregir, con la capacidad de modificar y de retroceder en las equivocaciones y de decir, aprendo nuevamente y mejoro la vía de la emancipación. El marxismo es un pensamiento de la emancipación, pero no es un pensamiento cerrado, no es un pensamiento definido como un algoritmo. El marxismo no es un algoritmo. El marxismo es una especie de campo probabilístico de acción y de pensamiento, con núcleos fuertes. Posicionamiento crítico ante lo existente, transformación de lo existente a partir de las propias fuerzas motoras de lo existente, emancipación, igualdad, comunidad, pero siempre abierto. La publicación de este texto es una invitación a este Marx. Es una publicación del laboratorio del pensamiento de Marx. ¿Cómo reflexionaba? Me hubiera gustado para la introducción, no lo pude hacer, no saqué el tiempo, haber agarrado palabra o concepto que está acá presente y ver luego cómo Marx lo usa en otros textos, como lo ha hecho Michael referido al Capital. Lo que pasa es que muchas cosas que están acá, Marx las usa en cartas, en artículos periodísticos y en otros libros. Eso, dejando la vicepresidencia, algún rato nos vamos a dedicar a hacer, porque es una obsesión que la traigo 30 años. Pero además, lo interesante sería ver cómo estas categorías se van transformando en el tiempo. Entonces, a quienes se compren esta bella edición de Marx, asúmanlo no como lo que dice Marx, sino como el laboratorio de Marx, donde está agarrando ideas de otros, las está procesando y las está lanzando. Me quedo con la linda frase que sacó Farid en la anterior traducción del Marx que queremos. Decía Farid, de un texto de Marx: le dice Marx a su hija,
Te equivocas si pensaras que yo amo los libros. Soy una máquina condenada a devorarlos, para vomitarlos de una forma nueva, como abono en el suelo de la historia. Esto es, una máquina que devoraba libros para vomitarlos, para abonar la historia de la emancipación humana. Oigan, aparte de este libro que lo tienen a la mano, en una bellísima edición, quiero anunciarles que en los siguientes días vamos a sacar una compilación de tesis de nuestras universidades que han utilizado el marxismo. No es completa, pero son unas. Uno es de Gonzalo González, de Economía Comunitaria. Otro es de Estefan Terrazas, Estudios de Tesis Marxistas en Bolivia. Otro es de La Burguesía Cruceña, de Nicolás Laguna. Otro es el viejo texto clásico de Gustavo Rodríguez Ostria, el historiador, Acumulación Originaria, Capitalismo y Agricultura Precapitalista en Bolivia. Estos dos libros, que son tesis de licenciatura, que han sido elaboradas a partir de categorías marxistas y que son un gran aporte para el conocimiento de Bolivia, van a ser publicadas, supongo que en 1 mes o 2 meses, al cual les invitamos a que nos acompañen para presentar y comentar. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional. Bueno, y de esta manera se ha llevado a cabo la presentación de este libro, Colonialismo, Cuaderno de Londres, 14º, 1851, haciendo referencia a los escritos de Carlos Marx en las épocas que tenía y recopilando los libros, todos los cuadernos que escribió sobre diferentes temas, decía el vicepresidente. Este libro ya está a disposición de todos a quienes les interesa. Y bueno, amigos, así llegamos al final de esta edición de noticias. Gracias por estar con nosotros. Chao, Milton, buenas noches. Chao, Ivonne, agradecerles a todos, también a nombre de todo el equipo de Bolivia TV por su sintonía. Muy bien, y nosotros nos despedimos teniendo para ustedes la señal desde San Ignacio de Velasco. Es una conferencia de prensa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Scaliman. Los dejamos con ello. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todo Bolivia. Vamos a hacer el informe de los trabajos que estamos realizando en lo que es los comandos de toda la Chiquitanía. Quiero informar a todo el país, vamos a informar comando por comando y las operaciones que estamos realizando en todos estos sectores. Inicialmente voy a comenzar por el comando de Puerto Suárez, e indicar a la población que hemos tenido un fuego, y hasta el momento es un fuego activo, en el lugar que se llama Rincón del Tigre. Este fuego está con vientos de sur al norte y está trasladándose hacia este sector, hacia el límite con San Matías. Pero vamos a hacer las descargas correspondientes por vía aérea y poder controlarlo. Pero en este momento existe en ese comando ese fuego activo. En lo que es el comando de Roboré, tenemos un fuego en el lugar que se llama Santa Teresita. Santa Teresita lo estamos ya combatiendo hace unos 4 días atrás. Lo que estamos haciendo en el sector es que se ha instalado un campamento donde hay 220 hombres. Ellos están saliendo a trabajar en la noche y principalmente al amanecer, por el que en esos momentos, en esas horas, el fuego está más calmado. Asimismo, se está haciendo un trabajo en coordinación con la alcaldía de San José de Chiquitos, de los rompefuegos, es decir, que tenemos maquinaria pesada en el lugar y lo vamos a encerrar el fuego. Encima de Santa Teresita existe una comunidad, es una comunidad de ayoreos, pero ya se ha hecho un cortafuego, entonces la comunidad está protegida, así que no hay ningún problema en este sector, solamente que tenemos que controlar y apagar el fuego que todavía lo tenemos activo en ese sector. Asimismo, hemos tenido el rebrote de un fuego en el sector que se llama el sur de Charagua. Este fuego está en el camino que va hacia la frontera con Paraguay.
en el camino que une a nuestro puesto militar de Zabelo que tenemos en ese sector. Tenemos gente que está trabajando en el sector y lo están controlando. Esperamos ya eliminar en los próximos días este fuego en lo que es el comando de Roboré. Es decir, en resumen, tenemos un fuego en el comando de Puerto Suárez y tenemos 2 fuegos activos en lo que es el comando de Roboré. En lo que es el comando de San Ignacio de Velasco, el día de hoy hemos hecho la descarga en 3 oportunidades del supertanker. Hemos hecho las descargas en el sector que se llama Tierra Firme. Tierra Firme estaba con mucho fuego, era un fuego ya muy grande, entonces tomamos la decisión el día de hoy, en la tarde, de realizar estas 3 descargas. Han tenido el éxito correspondiente, pero no se ha terminado de apagar el fuego en ese sector. En este momento tenemos más de 100 hombres ahí y también comunarios y bomberos que están trabajando en la noche y van a tratar de apagarlo y el día de mañana ya tener controlado este fuego en lo que es Tierra Firme.